acuerdos, Carlos, entiendo que también en cierta medida pueden significar para otros competidores una cierta barrera de entrada, ¿no? Es decir, cualquiera no puede llegar a montar la estructura de análisis que habéis conseguido vosotros durante todos estos años, ¿no? Porque aparte del know-how, además necesitas actualmente de esos acuerdos para poder acceder a cierta información, ¿no? ¿Vosotros tenéis identificados otros competidores, otras compañías con las cuales, permíteme decir una tontería, no sé si TripAdvisor es un competidor vuestro, seguramente no, pero ¿tenéis alguna otra empresa con la que sepáis que estáis compitiendo a la hora de distribuir esta información? Sí, tenemos competidores. De hecho, es un sector que está creciendo ahora de manera clara y crece mucho la competencia, lo cual, desde mi punto de vista, es positivo porque significa que hay demanda. Tenemos bastantes competidores, principalmente en las diferentes, diríamos, segmentos que trabajamos o áreas. Es decir, una de las virtudes que tiene Mabrian es que es capaz de acumular bajo un paraguas de la misma herramienta muchas tipologías o fuentes de datos. Entonces, nosotros nos encontramos con competencia segmentada. Es decir, por ejemplo, a nivel de conectividad aérea, pues hay empresas a nivel internacional que se dedican al análisis de datos de conectividad aérea y que lo hacen muy bien, ¿vale? Pero en principio se dedican exclusivamente a eso, ¿vale? Te podría hablar de Amadeus, por ejemplo, con los que tenemos una relación de proveedor y en cierto modo podemos llegar a competir también. Te podría hablar de Forward Keys, por ejemplo, que es una empresa que trabaja ese tipo de datos muy bien. Hay bastantes, OTA, Ethereum, es decir, hay bastantes empresas que lo hacen, como también hay empresas que se dedican al análisis, pues, por ejemplo, de datos de gasto, ¿no? De gasto turístico, pues podríamos encontrar otras tantas. Entonces, lo que te quiero decir es que encontramos un abanico de competencia, pero segmentada por tipologías. Lo que no estamos encontrando todavía es competencia, diríamos, al mismo nivel de agregación de tipologías de datos, ¿vale? Es cuestión de tiempo. Tampoco, o sea, no es que hayamos inventado la rueda, sino es que hemos empezado mucho antes en ese aspecto. Y lo que tú decías, que hay ciertas barreras, no son barreras infranqueables de entrada, porque al final nosotros, evidentemente, con este tipo de proveedores tan grandes no tenemos ningún tipo de exclusividad, ¿vale? No tenemos esa fuerza, pero sí es verdad que requiere una validación por parte de estos grandes actores para ver qué vas a hacer con el dato, cómo lo vas a tratar. Bueno, requiere cierta burocracia interna que a veces pues lleva un tiempo, ¿no? Conseguir un acuerdo con estos proveedores. Sí, entiendo que son tiempos largos de insistir, llamar, insistir, negociar y finalmente firmar un acuerdo de ese tipo. Has nombrado, por ejemplo, un gigante. Hay otras compañías que honestamente no conozco, pero has nombrado Amadeus, que es un gigante y además una empresa, no sé, con la antigüedad que puede tener, decenas de años, ¿no? ¿Cómo hacéis para competir con estos monstruos, ¿no? ¿Cuál es vuestra ventaja competitiva de cara al cliente? Nuestra ventaja competitiva con un superactor de los más grandes a nivel mundial como puede ser Amadeus es la agilidad. O sea, nosotros somos mucho más ágiles desarrollando las métricas y las visualizaciones que necesita realmente el sector, ¿vale? Y especializándonos mucho. Nosotros desde un momento inicial nos especializamos mucho en gestores de destinos turísticos. También trabajamos con el sector privado, pero nuestro target principal siempre ha sido pues, aquella oficina que se dedica a la promoción o a la gestión turística de un destino. Desde un ministerio, trabajamos con ministerios y trabajamos con oficinas turísticas de municipios, ¿vale? Y en la parte intermedia, con cualquier nivel podemos trabajar. En eso es en lo que nos diferenciamos, siendo más ágiles y a veces incluso más baratos también. Y Carlos, ¿tenéis una tipología de clientes en España y otra un poco más diferente fuera de España? No, la verdad es que nosotros ahora mismo estamos trabajando en más de 10 países y te podría decir que el 85% de nuestros clientes son clientes públicos, o sea, organizaciones públicas
públicas de promoción y gestión turística, ¿vale? Pues trabajamos con el Ministerio de Turismo en España, trabajamos con el Ministerio de Turismo en Francia, trabajamos con el de Visit Britain, trabajamos con Qatar, trabajamos con Omán, trabajamos con Costa Rica, con Colombia. Es decir, estamos trabajando a nivel ministerial con muchos países y, como te decía, por debajo, pues con muchos destinos con mucho potencial, ¿no? Como pueden ser regiones, te podría hablar de, por ejemplo, en el caso de España, pues Baleares, Costa del Sol, Canarias, pero también te podría hablar de destinos más pequeños, como puede ser pues Menorca en concreto, o como puede ser Lloret de Mar en Costa Brava. Es decir, que por ahí podemos escalar al alza o a la baja el servicio, también adaptando mucho diríamos, el alcance, evidentemente, porque son administraciones de niveles diferentes y las capacidades y las necesidades son otras. Entonces, ahí sí que tenemos esa capacidad de flexibilidad, lo que te decía, ¿no? Esa agilidad para poder adaptarnos a lo que nos demanden. ¿Cómo paquetizáis si lo hacéis, ¿no? Sí. No sé si tenéis, Sí. no sé si se puede calificar a vuestra empresa como una empresa de un SaaS, un servicio de suscripción, o si tenéis otras modalidades de prestación de este servicio, ¿no? Sí, el modelo de negocio básico es una suscripción, software as a service, como decía, SaaS, y básicamente lo que ofrecemos es la suscripción a nuestra plataforma, es decir, todo el trabajo de agregación, estructuración, análisis se representa a través de una plataforma de análisis que es un desarrollo propio, no usamos ninguna base preestablecida, sino que la hemos desarrollado de cero. Entonces, nuestros clientes pagan por tener acceso a esa plataforma y a los destinos que quieran monitorizar, ¿vale? Digo destinos porque pues, la mayoría de nuestros clientes no solo monitorizan su propio destino, sino que a menudo monitorizan destinos de la competencia, ¿vale? ¿Por qué? Porque eso también te da una amplitud de miras para saber cómo están evolucionando las tendencias a nivel global o a nivel regional, pero a nivel competencia, sobre todo, ¿no? Cuando tú tienes claramente unos objetivos de mercado, unos targets claros, ¿no? Nosotros normalmente lo que vendemos es una suscripción a esta plataforma que se basa, ya te decía, en los destinos, en los mercados de origen que quieran monitorizar también, porque eso va a variar mucho el volumen de datos que tenemos que tratar para ellos. Y por tercer factor, y no menos importante, es qué tipología de datos quieren activar. ¿Qué quiero decir? No todos los proyectos, diríamos, que usan todos los ingredientes de la receta que podemos ofrecerles, ¿no? Nosotros tenemos un montón de datasets y de proveedores estandarizados, pero no todos los destinos necesitan o pueden activarlos todos, ¿vale? Un ejemplo claro sería un destino de la península, de interior, pues que no tiene un aeropuerto de referencia. Entonces, lo lógico es que no invierta en datos de conectividad aérea si no tiene un efecto directo en su dinámica turística, ¿no? Por ahí veríamos pues, casuísticas de todo tipo. Las combinaciones las pueden montar el cliente. Una vez tenemos claro esos tres factores, se les ofrece el servicio y además se les añade un aspecto muy importante, que fue algo que añadimos hace un par de años, que no estaba planteado en nuestro modelo de negocio inicial de esta manera, pero nos dimos cuenta con la experiencia de que era imprescindible, y es una capa de asesoramiento que genera un valor añadido sobre la información. Nosotros teníamos claro que no éramos proveedores de datos, que siempre hemos sido proveedores de información basados en analítica de datos, pero nos dimos cuenta que no era suficiente proveer de información. Necesitábamos proveer de una capa de asesoría que permita a las organizaciones públicas y privadas sacarle provecho, entender cómo sacar provecho a esa información y hacerles un acompañamiento de un cambio de mentalidad a menudo dentro de la organización, de cómo y con qué periodicidad, en qué momentos, qué tipo de datos es el que les va a interesar, para que poco a poco eso vaya entrando, diríamos, en la rueda de la toma de decisiones actuales, ¿no? Es un proceso gradual, no es on-off, no va de un momento a otro, y en eso estamos con muchos clientes, diríamos, haciendo toda esa evolución. Luego, además, los clientes normalmente van, diríamos, cambiando su estructura interna
a veces ampliando o a veces básicamente cambiando, ¿no? Para tener también pues parte de su equipo que pueda dedicar más tiempo a todas estas herramientas o a toda esta información y que luego la filtre a todo el resto de, diríamos, de los decisores que la puedan necesitar. Es decir, que esa parte de asesoría entendemos que es muy, muy importante y también es algo que nos diferencia porque solo la puedes dar si estás especializado en turismo. Y para eso pues montamos un equipo en su momento de asesores turísticos que se han especializado en la herramienta que nosotros trabajamos. O sea, una determinada administración, digamos que con vuestra asesoría, con ese servicio de mayor valor añadido, puede conseguir aumentar el flujo de viajeros al cabo de una serie de temporadas. Sí, bueno, depende del uno de los objetivo que tengan. objetivos. Es uno de los Puede ser un objetivos. objetivo, pero otros objetivos pueden ser, por ejemplo, reposicionar la marca. Es decir, bueno, nosotros no necesitamos más turistas y eso es una problemática que previa a la pandemia era habitual en muchos destinos maduros en España o en el Mediterráneo, ¿no? No necesitamos más turistas, necesitamos reposicionar el destino para otra tipología de turistas, por ejemplo, ¿no? O necesitamos, diríamos, romper la dinámica de estacionalidad, ¿vale? Estirar la temporada y no depender tanto de ciertas épocas del año. O necesitamos mejorar la percepción que tenemos de seguridad en el destino o quitarnos ciertos clichés de imagen de destino barato y sol y playa, ¿no? Con todo ese tipo de objetivos les podemos ayudar entendiendo pues, cómo lo perciben, quiénes deben ser los targets a los que dirigirse si quieren cambiar diríamos, de posicionamiento en el mercado, quién será su competencia directa, dónde deberían invertir. Ese tipo de asesoramientos se lo damos sobre la información, sí. Es súper interesante, ¿no? Muy bien. Y Carlos, un poco a nivel de gestión de la compañía, a nivel más operativo, por ejemplo, recursos humanos es un problema para vosotros, es decir, encontrar gente que pueda trabajar dentro de este sector, que venga ya formada o la tenéis que formar vosotros por ser algo tan especializado, tan específico. Depende del área. En el área, diríamos, técnica, evidentemente necesitamos gente que tenga una formación, ¿no? De desarrolladores, etcétera. Aunque, sinceramente, es verdad que lo que hacemos es tan único Sí. que hay un proceso de training interno muy intenso al principio para que pues, sea realmente un componente del equipo que nos aporte, ¿no? Es curioso, pero el hecho de haber montado o iniciado la empresa en Menorca, en una primera, digamos, en una primera época ha sido, más que contraproducente, ha sido producente. Es decir, nos ha ayudado a captar talento. ¿Por qué lo digo? Porque nos ha ayudado a identificar menorquines exiliados, ¿vale? Entre comillas. Pues bueno, la realidad de una isla pequeña es que muchas de las personas que quieren estudiar una carrera superior salen de la isla, a menudo a la península, para estudiar. ¿Qué pasa? Que hay una probabilidad muy alta de que monten su vida laboral fuera de la isla porque hay muchas más oportunidades, Sí. ¿no? Y especialmente para según qué tipo de titulaciones. ¿Qué nos hemos encontrado? Al principio, oye, pues que había muchos menorquines que estaban dispuestos a volver a Menorca, tenían ganas de volver a la isla, su situación personal también, pues ya con cierta edad ya te interesas por familia, por ritmo de vida, estar en un sitio más pequeño y que además pues se ilusionaban con un proyecto y que incluso eran capaces, ya te digo, de renunciar a cierto nivel que tenían adquirido en sus empresas, trabajando en multinacionales fuera de la isla, para volver, también porque el nivel de vida es diferente, es decir, tampoco necesitas un nivel de ingresos igual, ¿no? Para vivir en un sitio pequeño. Entonces, en un momento dado, nos ayudó a captar talento A de una manera repatriar, más ¿no? A sencilla. repatriar menorquines. Correcto. Y de hecho, ya te digo, hoy en día todavía somos 35 personas en la empresa y la mayor parte todavía somos menorquines. Ahora, es verdad que a medida que el equipo va creciendo, cada vez se te hace más complicado, ¿no? Encontrar. encontrar perfiles y también
porque estamos sumando en internacionalización y también nos interesa pues buscar perfiles pues más versátiles de otros Claro, eso países. enriquece, sin duda, eso enriquece mucho, ¿no? Correcto. La manera de trabajar y os puede dar en un momento dado la oportunidad de estar en otros destinos o en otros mercados. Eso es. Claro que sí. Eso es. Sí. Bueno, pues nada, yo te voy a enviar mi currículum también, por favor guardarlo por si en algún momento Cuando quieras. os puedo ayudar. A mí me encantaría poder trabajar en Mahón.